Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que está revolucionando el aprendizaje automático, Así es. el entrenamiento distribuido de modelos de lenguaje a gran escala. Interesante, ¿no? Imaginen entrenar modelos de IA superpotentes como los que usan ChatGPT o los vehículos autónomos, pero sin necesitar una supercomputadora. Sin duda un tema fascinante. Hoy vamos a explorar un artículo que nos acerca de esa realidad. Se titula Streaming the Loco with Overlapping Communication Towards a Distributed Free Lunch, Ajá. y propone una nueva metodología para entrenar estos modelos conocidos como LLMs, Correcto. usando múltiples computadoras sin conexiones súper rápidas entre ellas. ¿Listos para descubrir cómo funciona? Totalmente. Este artículo aborda un problema crítico en el desarrollo de la IA, la enorme cantidad de recursos computacionales que se necesitan para entrenar LLMs. Claro, porque tradicionalmente esto implicaba tener todas las computadoras en un mismo lugar, conectadas por enlaces de altísima velocidad para intercambiar datos constantemente. Exactamente. Era un proceso costoso y complejo que limitaba el acceso a esta tecnología. Y es ahí donde entra DiLoco, ¿verdad? Este método ya permitía agrupar las computadoras en trabajadores que se sincronizan con menor frecuencia. Sí, con eso se reduce la dependencia de esas conexiones ultra rápidas. Pero este nuevo artículo va un paso más allá. Así es, Streaming the Loco. Introduce 3 mejoras clave que hacen que el entrenamiento distribuido sea aún más práctico. Me encanta. Cuéntanos más sobre esas mejoras. Primero, en lugar de sincronizar todos los parámetros del modelo, a la vez lo hace por subconjuntos secuenciales. Imagina enviar un archivo enorme de golpe versus dividirlo en paquetes más pequeños. Claro, eso es mucho más manejable. La segunda mejora es la capacidad de superponer la comunicación con el entrenamiento. Esto significa que los trabajadores pueden seguir entrenando mientras se sincronizan los parámetros. Es como hacer varias tareas a la vez sin perder el ritmo. Interesante. Y la tercera, la cuantización, comprimir la información que se envía entre los trabajadores usando menos bits, como si enviáramos un archivo zip en lugar de muchos archivos sueltos. Suena realmente ingenioso. Pero, ¿cómo sabemos que estas mejoras realmente funcionan? Los investigadores hicieron pruebas para comprobar su efectividad. Por supuesto, realizaron simulaciones y experimentos en escenarios reales para evaluar los beneficios de Streaming the Loco. ¿Y qué descubrieron? Los resultados son fascinantes. En primer lugar, Streaming the Loco logra una alta utilización de cómputo. Esto significa que se pierde menos tiempo esperando que los datos se transfieran entre las computadoras. O sea que se acelera el proceso de entrenamiento. Exactamente. Suena prometedor. Y en cuanto al rendimiento del modelo, se ve afectado por estas optimizaciones. Para nada. De hecho, Streaming the Loco funciona tan bien como los métodos tradicionales, incluso cuando se entrenan modelos grandes con conjuntos de datos masivos. Lo que es aún más impresionante es que lograron una reducción de 400 veces en la cantidad total de datos transferidos y el ancho de banda máximo requerido también es significativamente menor. Una reducción de 400 veces. Eso sí que es un cambio radical. ¿Y qué implica esto en la práctica? Podríamos entrenar modelos de lenguaje complejos en computadoras comunes sin necesidad de grandes infraestructuras. Precisamente. Con Streaming the Loco, la posibilidad de entrenar modelos de IA de última generación se vuelve accesible para un público mucho más amplio. Ya no se necesitan conexiones ultra rápidas ni hardware especializado. Es un tema fascinante. Hablemos un poco más de eso. ¿Cómo crees que Streaming the Loco podría cambiar el panorama del desarrollo de la IA en el futuro? Bueno, en primer lugar, permitiría que investigadores y empresas con recursos limitados que antes no tenían acceso a estas tecnologías puedan participar en la vanguardia de la IA. Podríamos ver una explosión de creatividad e innovación con nuevos modelos y aplicaciones desarrollados en todo el mundo. Es una visión muy emocionante. ¿Y qué hay de la posibilidad de codiseñar modelos de IA específicamente para el entrenamiento distribuido? ¿Crees que Streaming the Loco abre nuevas posibilidades en ese sentido? Sin duda. Imaginemos modelos modulares compuestos por submodelos más pequeños que se entrenan de forma independiente en distintos dispositivos y luego se integran para formar un sistema más grande. Sería una forma mucho más flexible y eficiente de construir sistemas de IA complejos. Suena increíble. Y todo esto gracias a que Streaming the Loco reduce drásticamente la necesidad de conexiones ultra rápidas, ¿verdad? Exactamente. Y no olvidemos que Streaming the Loco también es más tolerante a la latencia. Esto significa que las conexiones más lentas no son un problema tan grande, lo que abre aún más posibilidades para el entrenamiento distribuido en diferentes entornos. Antes de que nos emocionemos demasiado, recordemos que Streaming the Loco se basa en dos conceptos importantes: FEDOPT y DiLoco. Así es. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son y cómo se relacionan con este nuevo método? Claro, FedOpt o Federated Optimization es un framework para el aprendizaje federado. Básicamente permite entrenar modelos de IA en datos distribuidos sin necesidad de centralizarlos. Varias réplicas del modelo se entrenan de forma independiente en diferentes conjuntos de datos y luego se sincronizan periódicamente para compartir sus aprendizajes.
Entiendo. Y DiLoco sería como una aplicación específica de FedOpt para el entrenamiento de modelos de lenguaje. Exacto. Y Loco es una implementación exitosa de FedOpt aplicada a LLMs, utiliza algoritmos de optimización específicos para el entrenamiento local de cada réplica y para la sincronización global, lo que lo hace muy efectivo. Ya veo. Entonces, Streaming DiLoco toma la base de DiLoco y FedOpt y la lleva al siguiente nivel con sus 3 innovaciones: la sincronización parcial, la superposición de la comunicación y la cuantización de gradientes. Es correcto. Totalmente. Y estas 3 mejoras trabajando en conjunto son las que permiten a Streaming DiLoco alcanzar un rendimiento comparable al del entrenamiento en paralelo de datos tradicional, pero con un ancho de banda significativamente menor y una mayor tolerancia a la latencia. Increíble. Realmente es un avance notable. ¿Y qué nos pueden decir las simulaciones y los experimentos sobre el funcionamiento de Streaming DiLoco en la práctica? ¿Cómo se traduce todo esto en resultados concretos? Bueno, las simulaciones se centraron en evaluar la eficiencia de Streaming DiLoco en términos de la utilización del cómputo. Se midió la cantidad de tiempo dedicado al procesamiento de datos versus el tiempo dedicado a la comunicación entre las computadoras. El objetivo sería maximizar la utilización del cómputo, ¿verdad? Es decir, que las computadoras dediquen la mayor parte del tiempo a procesar datos y no a esperar que lleguen los datos de otras máquinas. Exactamente. Y los resultados mostraron que Streaming DiLoco, especialmente con la superposición de la comunicación, alcanza una utilización del cómputo muy alta, superando a DiLoco y acercándose al rendimiento del paralelismo de datos. Fantástico. Entonces las simulaciones confirman que Streaming DiLoco es muy eficiente en cuanto al uso de los recursos computacionales. ¿Y qué hay de los experimentos en el mundo real? ¿Se obtuvieron resultados similares? Sí, los experimentos en el mundo real se realizaron utilizando una arquitectura de modelo de lenguaje llamada Chinchilla y un conjunto de datos llamado SEC4. Se probaron modelos de diferentes escalas desde 35 millones hasta 4.000 millones de parámetros. ¿Y qué descubrieron? ¿Streaming DiLoco logró un buen rendimiento en estos escenarios reales? Los resultados fueron muy positivos. Streaming DiLoco, con un ajuste adecuado de los parámetros, logró un rendimiento comparable al del paralelismo de datos, tanto en términos de la precisión del modelo como de la velocidad de entrenamiento. Suena muy prometedor. ¿Y qué pasó con el ancho de banda? ¿Se observó la reducción esperada en los experimentos reales? Sí, la reducción del ancho de banda fue drástica. En un experimento con el conjunto de datos Dolma Streaming, DiLoco logró un rendimiento similar al del paralelismo de datos utilizando 400 veces menos ancho de banda. Es una diferencia asombrosa. Impresionante. Sin duda, estos resultados demuestran el potencial de Streaming DiLoco para democratizar el acceso al entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala. Absolutamente. Y aún hay mucho por explorar. Imagínense las posibilidades si combinamos Streaming DiLoco con otras técnicas de entrenamiento distribuido o lo aplicamos a modelos multimodales que combinan texto, imágenes y audio. Es un campo con un futuro increíble. Pero antes de que nos adentremos en esas posibilidades, creo que sería interesante analizar en detalle cómo funcionan los componentes clave de Streaming DiLoco. Empezamos por la sincronización parcial. Me parece perfecto. La sincronización parcial es la clave para reducir el ancho de banda y la latencia. En lugar de sincronizar todos los parámetros del modelo a la vez, Streaming DiLoco los divide en fragmentos y los sincroniza uno por uno. Interesante. ¿Y cómo se definen estos fragmentos? Hay diferentes formas de dividir el modelo. El artículo explora dos patrones de fragmentación, secuencial y estriado. En el patrón secuencial, cada fragmento incluye bloques consecutivos del modelo, mientras que en el patrón estriado los bloques se intercalan entre los fragmentos. Entiendo. ¿Y cuál de los dos patrones es más efectivo? ¿Hay alguna diferencia significativa en el rendimiento? Los experimentos muestran que el patrón estriado ofrece un mejor aprovechamiento del cómputo, al permitir una superposición más eficiente entre la comunicación y el cálculo. Es decir, que el sistema puede seguir entrenando mientras se realiza la sincronización de un fragmento. Genial. ¿Y qué nos puedes contar sobre la segunda innovación? La superposición de la comunicación con el cómputo. ¿Cómo funciona exactamente? En lugar de esperar a que termine la sincronización de un fragmento para continuar con el entrenamiento, Streaming DiLoco permite que las réplicas sigan entrenando mientras se comunican los parámetros del fragmento actual. Una vez que se completa la comunicación, se aplica el optimizador global al fragmento sincronizado y se fusiona con los parámetros locales. Entonces, en esencia, se trata de aprovechar al máximo el tiempo disponible, evitando que las réplicas se queden inactivas, esperando la sincronización. Correcto, precisamente. Y la tercera mejora, la cuantización de los gradientes. Se encarga de optimizar aún más el proceso de comunicación. Hablemos de eso. Mencionaste antes la cuantización, pero me gustaría entender mejor
cómo funciona en este contexto. ¿Podrías explicarlo con más detalle? Claro, la cuantización consiste en reducir la precisión de los datos numéricos para reducir su tamaño. En Streaming DLOCO, los gradientes, que son las señales que indican cómo ajustar los parámetros del modelo durante el entrenamiento, se comprimen utilizando números de punto flotante de menor precisión, específicamente con 4 bits. Y esta reducción de la precisión no afecta negativamente al rendimiento del modelo final. Sorprendentemente no. Los experimentos muestran que el uso de esta baja precisión no afecta la calidad del modelo, incluso en modelos con miles de millones de parámetros. Es una forma muy efectiva de reducir el ancho de banda sin sacrificar el rendimiento. Es increíble. Ajá. Reducir el tamaño de los datos a transmitir sin sacrificar el rendimiento es un logro notable. ¿Y cómo se evalúa el impacto de cada uno de estos componentes? ¿Hay alguna forma de saber cuánto contribuyen a la eficiencia de Streaming DLOCO? Sí, los investigadores realizaron una serie de experimentos llamados ablaciones. Ablaciones. ¿En qué consisten estas pruebas? Las ablaciones son experimentos que se realizan para evaluar el impacto de cada componente individual de un sistema. En este caso se realizaron ablaciones para la sincronización en streaming, la superposición de comunicación y la comunicación cuantificada. Suena interesante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los resultados de estas ablaciones? Claro. Empecemos por la sincronización en streaming. Se observó que el tamaño del fragmento influye tanto en el rendimiento del modelo como en la reducción del ancho de banda. Fragmentos más pequeños reducen el ancho de banda máximo, pero también pueden afectar negativamente la calidad del modelo. En general se encontró que un tamaño de fragmento de 3 capas ofrece un buen equilibrio. Entiendo. ¿Y qué hay del patrón de fragmentación? ¿El patrón estriado o el secuencial? ¿Hay alguna diferencia significativa en el rendimiento? El patrón estriado, donde los bloques del modelo se intercalan entre los fragmentos, demostró ser ligeramente más efectivo que el patrón secuencial en términos de utilización del cómputo. ¿A qué se debe esta diferencia? El patrón estriado permite una mejor superposición entre la comunicación y el cómputo, ya que evita la sincronización simultánea de múltiples capas en las etapas iniciales del entrenamiento. Ya veo. Pasemos ahora a la superposición de comunicación. ¿Qué impacto tiene el número de pasos internos superpuestos en el rendimiento del modelo? Se encontró que la superposición de hasta 5 pasos internos no afecta negativamente el rendimiento del modelo al tiempo que mejora significativamente la utilización del cómputo. Superponer un mayor número de pasos puede llevar a una ligera degradación del rendimiento. Es decir, que hay un punto óptimo en cuanto al número de pasos a superponer. ¿Y qué de la tolerancia a las variaciones en la velocidad de las réplicas? ¿Qué sucede si algunas computadoras son más rápidas que otras? Se realizaron experimentos para simular escenarios con réplicas de diferentes velocidades. Los resultados muestran que Streaming DLOCO es bastante robusto a estas variaciones y puede tolerar un cierto grado de asincronía sin afectar significativamente el rendimiento. Genial. Pasemos a la última ablación, la comunicación cuantificada. ¿Qué métodos de compresión se evaluaron y cuáles fueron los resultados? Se compararon 2 enfoques principales para la compresión de gradientes: la eliminación de valores y la reducción de la precisión. La eliminación de valores, ya sea aleatoria o basada en criterios específicos, demostró ser perjudicial para el rendimiento del modelo. En cambio, la reducción de la precisión a 4 bits no mostró ningún impacto negativo en el rendimiento al tiempo que logró una reducción significativa del ancho de banda. Es decir, que la reducción de la precisión es la estrategia de compresión más efectiva en este caso. Exacto. Y estos resultados de las ablaciones confirman la importancia de cada componente de Streaming DLOCO para lograr un entrenamiento distribuido eficiente y de alto rendimiento. Excelente. Hemos cubierto muchos detalles técnicos sobre Streaming DLOCO. Antes de continuar, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que para seguir explorando temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive. De acuerdo. Volveremos en un momento para discutir las implicaciones de Streaming DLOCO para el futuro del entrenamiento distribuido y la IA en general. Retomando nuestra conversación sobre Streaming DLOCO, me parece fundamental destacar que este trabajo nos acerca a lo que podríamos llamar un almuerzo gratis distribuido. Esa frase me intriga, almuerzo gratis distribuido. ¿A qué te refieres con eso? No, bueno, lo que quiero decir es que podemos lograr el mismo rendimiento que con el entrenamiento en paralelo, pero con un costo de comunicación mucho menor. Ya veo. Y eso abre un abanico enorme de posibilidades para el desarrollo de la IA. Me encantaría explorar esas posibilidades. ¿Cómo podría Streaming DLOCO cambiar el panorama del desarrollo de la IA en el futuro? Bueno, uno de los impactos más significativos sería la democratización del acceso.
al entrenamiento de modelos a gran escala. Claro, Con Streaming DiLoco ya no se necesitan esas conexiones ultra rápidas ni hardware especializado, entiendo. lo que significa que investigadores y empresas con recursos limitados podrían participar en la vanguardia de la IA. Eso sí que sería un cambio radical. Imagina la cantidad de personas que podrían contribuir al avance de la IA si las barreras de entrada fueran menores. Exactamente. Podríamos ver una explosión de creatividad y diversidad en los modelos de IA, Impulsada por... impulsada por una comunidad global de investigadores y desarrolladores. Y no solo eso, Streaming DiLoco también podría impulsar la creación de nuevos modelos y arquitecturas codiseñados para el entrenamiento distribuido, ¿verdad? Por supuesto, piensa en modelos modulares compuestos por pequeños submodelos interconectados ¿Qué? que se entrenan de forma distribuida en diferentes dispositivos y ubicaciones. Esto permitiría una mayor flexibilidad y escalabilidad en el desarrollo de la IA. Es una visión realmente emocionante. Y si hablamos de datos, ¿podría Streaming DiLoco facilitar el entrenamiento con datos distribuidos? Sin duda alguna, Streaming DiLoco allana el camino para el entrenamiento de modelos con datos descentralizados dispersos por todo el mundo, incluso en dispositivos personales. Esto podría tener un gran impacto en áreas como la medicina, donde la privacidad de los datos es fundamental. Claro, imagina poder entrenar modelos de IA con datos de pacientes de todo el mundo sin comprometer su privacidad. Sería un avance enorme para la investigación médica. Totalmente. Y las posibilidades no se limitan a la medicina. Streaming DiLoco podría revolucionar la forma en que se desarrolla la IA en una amplia gama de campos. Eso es realmente inspirador. Ya. Pero como en todo avance científico, también hay desafíos por delante. ¿Cuáles son las preguntas que aún quedan por resolver en relación con Streaming DiLoco? A pesar de los avances, todavía hay mucho por explorar. Un desafío clave es la escalabilidad. Cómo aumentar eficientemente el número de réplicas de DiLoco sin comprometer el rendimiento del modelo. También hay que investigar cómo ajustar y optimizar Streaming DiLoco para diferentes tamaños de modelos, conjuntos de datos y arquitecturas. Entiendo. Es un campo en constante evolución con mucho espacio para la innovación. ¿Hay alguna otra dirección de investigación que te parezca particularmente interesante? Una dirección prometedora es la combinación de Streaming DiLoco con otros métodos de entrenamiento distribuido, como el paralelismo a nivel de modelo o la fragmentación de datos. También me intriga la idea de utilizar Streaming DiLoco para entrenamiento de modelos multimodales que combinen diferentes tipos de datos como texto, imágenes y audio. Esas son áreas de investigación fascinantes. Sin duda, Streaming DiLoco ha abierto un nuevo capítulo en el desarrollo de la IA y estamos ansiosos por ver cómo evoluciona en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Es un momento emocionante para estar involucrado en este campo. Antes de concluir, me gustaría volver a la idea del almuerzo gratis distribuido. ¿Crees que Streaming DiLoco realmente nos acerca a ese ideal? Creo que estamos en el camino correcto. Streaming DiLoco demuestra que podemos lograr un rendimiento de vanguardia con un costo de comunicación significativamente menor. Sin embargo, es importante recordar que no existe un almuerzo completamente gratis. Siempre habrá compensaciones y desafíos que abordar. Claro, siempre hay un equilibrio entre diferentes factores. Pero Streaming DiLoco parece haber inclinado la balanza a nuestro favor. ¿No te parece? Sin duda. Y esto es solo el comienzo. La investigación en entrenamiento distribuido avanza rápidamente y estoy seguro de que veremos aún más innovaciones en el futuro cercano. Estoy totalmente de acuerdo. Es un campo que promete revolucionar la forma en que desarrollamos y utilizamos la IA. Y ahora, para terminar nuestra inmersión en Streaming DiLoco, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me gusta eso. Un pequeño ejercicio mental para llevar después de nuestra inmersión. Sí, exacto. Si Streaming DiLoco puede entrenar modelos masivos de IA en hardware diverso y con conexiones lentas, ¿podría esto llevar a un nuevo tipo de IA de código abierto, donde los modelos se entrenan de forma colaborativa por una comunidad global de entusiastas? Esa es una pregunta fascinante. Imagina un mundo donde cualquier persona con una computadora y una conexión a Internet pueda contribuir al entrenamiento de los modelos de IA más avanzados. Sería una democratización real del desarrollo de la IA, donde la innovación no estaría limitada a las grandes empresas o instituciones. Exactamente. Podríamos ver una explosión de creatividad y diversidad en los modelos de IA impulsada por una comunidad global de colaboradores. Claro, habría desafíos técnicos y logísticos que superar, como la coordinación de un gran número de participantes y la garantía de la calidad del entrenamiento. Sin duda, pero los beneficios potenciales son enormes. Un ecosistema de IA de código abierto podría acelerar el progreso en la resolución de problemas globales, desde el cambio climático hasta la atención médica. Es una visión inspiradora y creo que Streaming DiLoco nos acerca un paso más a esa posibilidad. Estoy de acuerdo. Es emocionante pensar en el futuro que nos espera. Sin duda, Streaming DiLoco nos abre un mundo de posibilidades para el futuro de la IA. Y con esa nota optimista vamos a dar por concluida nuestra inversión en este tema tan fascinante.
Ha sido un placer explorar las complejidades de Streaming DLOCO contigo y compartir ese conocimiento con nuestros oyentes. El placer es todo mío. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje alucinante al mundo del entrenamiento distribuido. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Claro que sí. Y antes de que se vayan, no olviden suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X para mantenerse al día con las últimas novedades en el mundo del Machine Learning y la inteligencia artificial. Hasta la próxima en The Deep Dive.